Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo y hoy vamos a hablar del verdadero origen de la apnea del sueño. Saludos a todos, gracias por seguirnos todos los días, por enviar esos mensajes tan agradables y gracias a los alumnos por las preguntas que están haciendo que nos hacen seguir avanzando muchísimo. Aprovechamos a todos aquellos que nos hayan mandado saludos, bueno, esos son muchos. También gracias por los artículos que nos van mandando y las preguntas que nos van haciendo en los comentarios para poder ir haciendo más información para ustedes. Hoy en el origen de la apnea del sueño es un tema muy complejo porque son muchos órganos aplicados, hay un síndrome donde hay varios conflictos biológicos, pero vamos a tratar de hacer una generalidad para que la puedan entender. ¿Sí? Específicamente este video está orientado a aquellos que están en la formación avanzada en nueva medicina, lo van a poder comprender perfectamente, y aquellos que no, por lo menos van a entender un poquito más a qué se debe. Vamos a arrancar brevemente como hacemos siempre, vamos a buscar un pequeño análisis, a ver qué dicen que es la apnea del sueño, para tratar de darle nuestra explicación biológica y entender cómo el sistema clásico se cae a pedazos. Apnea del sueño, otro nombre SAHS, dispositivo de presión, bueno, no sé qué. Trastorno del sueño potencialmente grave en el que la respiración se detiene y vuelve a comenzar repetidamente. Esto es lo que dicen que es la apnea del sueño. Un trastorno del sueño potencialmente grave en el que la respiración se detiene y que vuelve a comenzar repetidamente. Y acá, bueno, dice que requiere diagnóstico, no entiendo para qué, porque lo único que van a poder es observar algo, pero muchos no van a poder hacer porque no van a entender de dónde viene. Pero dicen, fíjense, es una enfermedad crónica, puede durar años o toda la vida, un día, 2 días, 3 días, toda tu vida. Bueno, evidentemente no saben lo que es, no entienden por qué aparece y por qué desaparece, en el caso que desaparezca, porque lo llaman crónico, ¿sí? Para nosotros ya sabemos que lo que es crónico, obviamente siempre hablamos de una recaída conflictual en la cual la persona va de una fase activa a una fase de reparación constantemente, que vive un DHS, activa una fase activa, pone una solución temporal, se cae la solución, vuelve a la fase activa, se vuelve a caer, vuelve a la fase activa, ¿sí? Y constantemente va generando esos recaídas conflictuales. La masa conflictual va aumentando, por lo tanto los problemas biológicos también, el drama también y la lesión en el cerebro también. Así que les preparé un pequeño resumen ahí para que puedan tener presente, donde hablo de la apnea del sueño, ¿sí? El sentido biológico, el para qué biológico y el cómo se adapta el órgano y qué órganos están implicados, ¿sí? Brevemente les escribí esto como para que tengan una referencia, ¿sí? Pero hay varios órganos implicados en la apnea del sueño, ¿sí? Cuando la medicina clásica habla de un trastorno del sueño, obviamente es porque estoy en medio de la vagotonía, en el sueño, por lo general viene de noche, estoy en el sueño, y de repente viene la epicrisis, ¿sí? Sube la presión, después vuelve a bajar, pero en ese pico, ahí está la apnea, ¿sí? Bien. Volvemos. Entonces les pongo, la apnea del sueño se trata de un bloqueo del diafragma a nivel anatómico. La apnea es la epicrisis del diafragma, como les decía recién. Y además hay como un infarto, ¿sí? Del miocardio. Acá tenemos dos programas concomitantes, pero estamos hablando en principio de una epicrisis, ¿sí? Del diafragma, donde suelen aparecer al dormir en una vagotonía profunda. Entonces vos estás en vagotonía profunda, en un gran sueño, porque el sueño no existe en realidad, el sueño es una vagotonía, es la reparación del cuerpo, para eso dormimos, y de repente sube la presión. Cuando sube la presión es un pequeño infarto, es como una epicrisis, una crisis epileptoide del diafragma, ¿sí? Que obviamente tiene un DHS previo con recaídas, porque si vos tenés apnea constantemente o alguien tiene constantemente, está en recaídas y va de una fase activa a una epicrisis o un poquito más, la PCLB vuelve a estar en epicrisis y demás. Y evidentemente agarra de noche porque de día está el conflicto, a la noche se va a dormir, deja de pensar en el conflicto y viene obviamente el ataque epileptoide. Entonces, el DHS es cuando la persona se siente totalmente desbordada con el conflicto, está totalmente impotente para resolver la situación,
¿sí? No cree que la pueda resolver, está desbordada, no puede más con la situación. Hay que tener en cuenta también que mucha gente confunde la apnea con el ronquido, que no tiene nada que ver, ¿sí? Una cosa es el problema o la falta de respiración durante el sueño en esos segundos o poquitos segundos en la crisis de apnea, y está el ronquido, ¿sí? Y se los aclaro también. El ronquido en este caso puede ocurrir por un DHS o un choque biológico con una considerable masa conflictual de la mucosa nasal, paranasal o de la faringe, ¿sí? En el nivel supervivencia vemos perfectamente estos órganos y sus crecimientos durante la fase activa. Sabemos que tienen una proliferación celular durante la fase activa, donde ocurre un crecimiento de ese tejido, que puede derivar en una obstrucción del conducto si la fase activa o la masa conflictual es muy grande. ¿Sí? Recuerden que la masa conflictual es el tiempo que dura el conflicto por la intensidad del drama. Y obviamente si hay muchas recaídas se empeora toda la situación, ¿sí? Además, también puede haber una obstrucción por la acumulación de tejido cicatrizal, ¿sí? Por muchas cantidades de recaídas recidivas. Y los tejidos cicatrizal, bueno, acá vamos por varias situaciones, porque el tejido cicatrizal vamos a estar hablando de la parte de los conductos y probablemente sea un síndrome con 2 DHS o 3 DHS concomitantes, con una amenaza, por ejemplo, donde se pueden ver afectados los bronquios, ¿sí? La musculatura de los bronquios o la musculatura de la laringe, ¿sí? Con muchas recaídas, se acumula mucho tejido cicatrizal también. Entonces, acá tenemos varios órganos afectados con una misma situación. Por ejemplo, puede ocurrir estos 2 DHS al mismo tiempo, sentirme amenazado, ¿sí? E impotente para resolver una situación, totalmente desbordado, y ahí tengo los 2 DHS, el de amenaza, ¿sí? Que depende si soy diestro o zurdo y mi estado hormonal, me va a generar obviamente una adaptación biológica en la musculatura de los bronquios o de la laringe. Pero después, la adaptación en la musculatura de específicamente del diafragma, ¿sí? Donde en la epicrisis voy a tener esa apnea del sueño, que es una especie de infarto. Pero también acá va a estar involucrado por lo general la musculatura del corazón, ¿sí? Que es el miocardio. También va a estar funcionando en conjunto, ¿sí? Otros programas biológicos que de alguna manera constantemente los vemos en la formación, ¿sí? Porque es bastante compleja la situación. Estamos hablando del miocardio en el sentido biológico, ¿sí? Que aparece en PSL, que es el grupo de lujo, ¿no? La musculatura se refuerza. Por otro lado, vamos a tener la musculatura lisa, ¿sí? Que el sentido biológico va a estar en la fase activa, la musculatura lisa del corazón, estamos hablando del atrio, ¿sí? Que se ensancha la musculatura, con un espesamiento de la musculatura para mejorar el movimiento peristáltico auricular. Y después, por otro lado, vamos a tener a nivel de arterias y venas coronarias también, que en fase activa hay úlcera, fase de reparación aumento del flujo sanguíneo con el sentido biológico en fase activa, y en fase de reparación hay de alguna manera una cicatrización y ahí vienen los infartos de arterias y venas coronarias. Por eso es bastante complejo, pero lo que hay que entender es que la persona está desbordada cuando hay apnea del sueño. Principalmente se afecta el diafragma, ¿sí? Con las crisis epileptoides y aparece la apnea del sueño. Ese es un DHS, pero los que ya estamos en la formación avanzada de alguna manera ya conocemos que nunca hay un solo DHS, siempre hay un montón. A raíz de un DHS se desencadenan múltiples programas biológicos. Hay que entender entonces que el infarto es una crisis epiléptica del músculo cardíaco, ¿sí? Eso tiene que estar presente. El paro cardíaco, en el caso de infarto, siempre se va a deber a la expulsión del edema cerebral, ¿sí? Porque eso es la preocupación de muchas personas. Obviamente, ¿por qué? Porque al afectar el órgano se afecta la necrosis en el cerebro también, y depende de la masa conflictual, el edema puede ser muy grande, ¿sí? Bueno, el drenaje del edema puede generar un paro cardíaco. Por eso resuelvan los conflictos a tiempo. Paro cardíaco entonces en este caso es el infarto que se debe a la expulsión del edema cerebral y al paro de la transmisión nerviosa al corazón. Por eso hay un paro cardíaco, ¿sí? Porque se detiene la transmisión nerviosa por el drenaje, una epicrisis en el cerebro, ¿sí? Para drenar el edema. Es una especie, Lulu dice, es una especie de cortocircuito, ¿sí? Con el centro de ritmo del corazón. De hecho eso lo dice Francois también. ¿Qué más les puedo contar sobre este tema? Sentirse desbordado, sentirse de alguna manera que no puedo más, estoy estresado, que la situación me desborda, que es demasiado para mí. Bueno, ahí hay una situación en el diafragma. Entonces tenemos que tener muy presente que
Bueno, hay que identificar las situaciones. Si me siento desbordado, si me siento impotente, estresado, estoy todo el tiempo alarmado, preocupaciones constantes, recontracargado, muy tenso. Bueno, ahí obviamente la intención de mover algo, ¿sí? De eliminar una situación con el movimiento de sangre va a afectar la musculatura del corazón, el atrio, va a afectar el diafragma, va a afectar, probablemente me sienta amenazado, por ahí los bronquios, por ahí la laringe. Y encima voy a desencadenar el ronquido porque voy a desencadenar un nuevo DHS de esta situación me huele mal, esta situación apesta. Y si esta situación apesta, voy a generar un conflicto de bocado olfativo con el crecimiento, como decíamos antes, de la mucosa nasal o paranasal, ¿sí? Y en el caso que esto no lo quiero tragar, de la laringe. Así que bueno, es un tema complejo, pero que se puede entender perfectamente. Hay que identificar los DHS, resolverlos definitivamente y que la persona logre la armonía que está buscando, la coherencia que está buscando y de esa manera lograr esa felicidad tan deseada. Espero que hayan entendido, que les haya gustado. Para aquellos que se quieran formar en lo que es la nueva medicina germánica, nosotros tenemos en nuestra web awakeningproject.com, donde está la formación que brindamos para todos ustedes, la cual vamos a seguir actualizando a lo largo de este año. Por el momento tenemos, como siempre decimos, 7 niveles. Recomendamos el nivel 0 como para entender a nivel macro del NMG, pero bueno, obviamente si quieren profundizar van a tener que cursar todos los niveles porque son muy complejos. Y aquellos que quieran un descuento, hagamos un gran descuento con la formación completa. Gracias por haber compartido este ratito y nos vemos en el próximo video programa. Realmente me pone muy contento seguir acá difundiendo con ustedes y que me sigan pasando sus dudas y sus consultas. Así que pronto volveremos con un nuevo video. Hasta luego.